no hay que dejar expropiárselos, ¿sí? por cualquier ajenidad. Lo que digo es lo siguiente, como planteaba bien aquí Javier. Asistimos a importantes movilizaciones la semana pasada, particularmente el miércoles, convocado por distintos sectores que integran las todavía incipientes asambleas populares que se están constituyendo en las distintas comunas de Cava, en varios puntos del AMBA y en algunos lugares del interior del país. Se convocó el miércoles el denominado cacerolazo cultural, ¿sí? Para decirle no al cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, que era lo que la ley ómnibus contemplaba, y bueno, hubo una cantidad de personas, siempre nos hubiese gustado no ser más, etcétera, pero hubo una cantidad de personas en el Congreso, muy rodeado de policías también, el miércoles desafiando la lluvia en un comienzo, luego que paró la lluvia se hicieron manifestaciones, marchas, cánticos, murgas, etcétera, y el gobierno dio marcha atrás con el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes. Esto es importante también decirlo, ya no se habla de cierre de las mismas, pasarían a la órbita de la ahora degradada Secretaría de Cultura como programas. Es decir que si queremos que la cultura no desaparezca en su patrimonio esencial, si queremos que no sea desfinanciada, la lucha tiene que continuar. Este es un primer paso y fue el producto de la movilización, sin lugar a dudas, hay que decirlo. Otro punto destacado en esto también ha sido que la propia Patricia Bullrich, ¿sí?, dio marcha atrás con el tristemente célebre artículo 331 de la ley ómnibus, que estipulaba que a partir de la reunión de 3 personas, si se consideraba tentatorio contra la seguridad pública o la seguridad de las personas, le correspondía una penalización, ¿sí? Bueno, Patricia Bullrich dijo, no, esto fue un malentendido. Hay problemas de redacción, Javier, no sé si te fijaste, ya van varias veces que cuando el gobierno da marcha atrás dice un problema de mala redacción. Y estos diputados, estos senadores, los arquitectos de esta benemérita reforma del gobierno, ¿no pasaron las pruebas PISA? Porque bueno, está bien, los castigan a los pibes que no pasan la prueba PISA, que tienen problemas de lectocomprensión, etcétera. Pero ¿qué pasa? Redactan mal las cosas. Es como para preguntárselo, pero digo esto. Y dieron marcha atrás. Pero dijo, ¿sabes por qué puede haber sido? Pues no te enojes. ¿Sabes por qué puede haber sido? De ninguna manera, pero puede decir que no tenemos tiempo. Porque siempre pasa que cuando hay muchas manos, muchas manos en un plato hacen mucho garabato, decían los abuelos. Y hay fuentes que hablan de que cuando le preguntaron a Sturzenegger, le preguntaron, che, ¿quién redactó el...? El que se fue a Cariló, decía, ¿pero dónde está Sturzenegger? Lo llamaba y parecía que estaba en Cariló. No, pero dijo... Una forma de relajarse con lo que se viene. Le preguntaron a Sturzenegger, che, ¿y quién escribió esto? No sé, dijo el tipo. Porque se corre el rumor de que en realidad... ¿Habrá sido el ChatGPT o por inteligencia artificial? No, se juntaron abogados de distintas empresas. Ahí se corre el rumor. El abogado de las empresas principalmente beneficiadas. De las que les interesa al país, como decía Bernardo, sí. Esas empresas se juntaron y parece que redactaría a veces cuando hay mucho garabato en el plato, puede ser por eso. Bueno, cuestión que puede haber sido así como dice Javier. Bullrich dijo, no, esto fue un error, esto era para la ley de tránsito, si se corta el tránsito porque van con palo, capucha, etcétera, y ahí sí va a corresponder una penalización. Pero dio marcha atrás con el artículo 331. Y obviamente, y ahora hablando en serio, esto no obedeció a que rectificaron un problema de redacción en un curso acelerado de lectoescritura, sino que también, producto de la irritación popular que generó esto, han tenido que dar marcha atrás con esto también. En consecuencia, ¿sí?, nuevamente lo que se demuestra es, frente a estos triunfos, por supuesto, parciales, limitados, pero finalmente importantes, lo único que cuenta aquí es la organización, la movilización popular, hacer mucho más grandes las asambleas barriales, ¿sí?, no dejar de asistir a las marchas, no dejar de deliberar en los lugares de trabajo para frenar este DNU, para frenar esta horrible ley ómnibus y, bueno, ir hacia otro rumbo en el país, ¿no? Porque si bien la mayoría de las asambleas no son masivas, más allá de los ruidazos, sí se ha extendido como reguero de pólvora, que amerita una nueva reflexión, que es la siguiente. Más allá de que han pasado 20 años, me parece que la memoria popular ha quedado el reflejo de que ante alguna serie de medidas hay que juntarse y discutir qué hacer. Entonces me parece que ha aparecido eso, aunque sea inconscientemente, por más que haya muchas generaciones mucho más jóvenes. En mi experiencia en las asambleas que he
pispeado, he participado, se ha notado esto, que hay como con 3 componentes centrales en la asamblea que me gustaría referirme a eso. Está el componente de los viejos asambleístas, que por lo que pude percibir charlando con ellos, su balance central del 2002, para hablar el auge más bien de la asamblea, 2001-2002, es que el fin, la disolución de la asamblea fueron los partidos políticos. Se metieron los partidos políticos, cada cual llevó a tratar agua para su molino, y entonces eso firmó el certificado de función de las asambleas populares. Existe sector y que está activo, porque muchos han continuado, sobre todo las que se han involucrado con otras luchas parciales barriales, y después hay un segundo sector, que son los jóvenes. Hay un sector de jóvenes que está participando sin tener directamente quizás la experiencia, porque ya no estamos jóvenes nosotros, sin tener directamente la experiencia de la asamblea de la etapa del 2001-2002. Y que viene con una voluntad que no siempre le gusta a los viejos asambleístas. Me parece que ahí hay un punto para ver cómo se resuelve democráticamente. Y después hay un tercer elemento que en su momento analizaremos, que es la militancia de izquierda. Bueno, está bien, pero vamos a situar un orden de responsabilidades. Podemos abrir toda la autocrítica, digo autocrítica, porque nosotros también nos reconocemos al campo de la izquierda, como militantes, etcétera, todavía como personas referenciadas, ¿no?, en el amplio campo de lo que entendemos de ser la izquierda, un horizonte del socialismo, que por supuesto hay mucho para revisar, hay mucho para cuestionar, pero vamos a situar un orden de responsabilidades también en lo que está pasando aquí. Javier aludía, y ahora retorno brevemente a esto, Javier aludía a la intervención de destacados y primerísimos dirigentes del peronismo, ¿no?, como el ex candidato presidencial Sergio Massa y ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa dijo que el paro de la CGT parecía apresurado. Bueno, Sergio, si el paro de la CGT convocado con no sé cuánta antelación para el 24 te parece apresurado, me ves correr a mí en una olimpiada y vas a decir que soy el atleta más veloz, cuando apenas puedo correr el 106 por mi barrio. Entonces, por favor, ¿no?, es una tomada de pelo. Redobla la apuesta a Cristina y sale, ¿no?, y dice Cristina, bueno, no, vamos a esperar que el ajuste impacte más en el pueblo. No vamos ahora a salir contra Milei. Redobla la apuesta Máximo Kirchner, ¿no? El hijo no quiere quedarse detrás de mamá y dice, si movilizamos a la cámpora le hacemos el juego a Milei. Pero ¿de qué tiempo hablan? ¿Cuánto más tiene que impactar el ajuste en la población? Javier, indefectiblemente esto nos va a llevar a recordar un poco, ¿no?, los episodios más acuciantes de nuestro panorama económico de los últimos días. Se ha dado a conocer el índice de inflación el jueves pasado. Ha arrojado un 25% de inflación en diciembre. Y la inflación anual de 2023 ha dado 211%. Argentina ha superado a Venezuela, que ha tenido un 193% de inflación. Pero además, Javier, y vos, usted, quizás lo hayan escuchado también, está estipulado para enero otro 25% de inflación. ¿Sí? Y para 2024, también consultoras privadas, economistas, etcétera, están proyectando otra vez más de 200% de inflación. En una situación muy agobiante. Por ejemplo, desde el Centro Farmacéutico Argentino han dicho que en diciembre 2 de cada 10 argentinos ya no han podido comprar sus medicamentos. Y entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, los medicamentos en la Argentina han aumentado en promedio un 90%. Fíjese a dónde ha llegado el aumento de los alimentos, por ejemplo, un 30%. Entonces, para invocar la célebre pregunta que Sergio Tomás Massa hacía en el debate por las candidaturas presidencial con Javier Milei, Sergio, Cristina, ¿hay que darle tiempo a Milei por sí o por no? Porque además ahora Caputo acaba de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto también hace a la economía de todos nosotros y al destino de este país, donde sabemos que hace ya muchísimo tiempo, ¿no?, estamos cronificados, ¿sí?, en el tablero del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué acordó Caputo? Bueno, que el fondo va a desembolsar 4.700 millones de dólares para pagar vencimiento de capital. Lo presenta como un triunfo porque dice, ojo, no es para pagar intereses, es para pagar capital. Ah, bueno, estamos un poco mejor.
porque este es un país que vive pagando intereses de la deuda. Por favor, no dejen, Javier, también te lo recomiendo a vos, de leer la entrevista que Nancy Giampaolo le hizo a Giuliano, un especialista en geopolítica y finanzas públicas, que salió publicada en el diario Perfil el 31 de diciembre pasado, donde Giuliano dice: la Argentina tiene en materia de deuda pública, ¿sí?, un pasivo de 438.000 millones de dólares. Es un país embargado por generaciones, ¿sí? Javier, no sé si le has dicho a tus hijos que además de las carreras que sigan, si siguen unas carreras, además de recibir el título que reciban, también van a recibir el título de deudores generacionales. Tus hijos, los hijos de los hijos de los hijos, sus hijos de sus hijos, porque es un país que está hipotecado. Sergio, Cristina, hay que darle tiempo a Milei por sí o por no. Porque este es el panorama agobiante que tenemos, ¿sí? Esta es la situación. Entonces, cuando el peronismo sale a homenajear a Cronos y plantea viva el tiempo, viva la espera del tiempo, a ver cómo nos reposicionamos, a ver si podemos capitalizar aquí, a ver si podemos capitalizar allá, no podemos tener ninguna expectativa en esto, ¿sí? La puja por el tiempo, la puja por si el tiempo queda en manos de lo que Milei hipócritamente, porque gobierna con ella, denomina la casta, o el tiempo queda en manos del pueblo para decidir nuestros destinos. Bueno, el tema es el panorama te quedaste corto. Por supuesto. Pero no solo por la descripción, que cada uno lo vive, sino por el rol del peronismo. Porque no es solamente Máximo, Cristina y Massa afirmando, muchacho, hay que dar esta idea de los 100 días tradicional. Sino que encontramos un nuevo actor que busca en como buen movimiento peronista, siempre el que pierde la dirección y aparece la puja por quien dirige el movimiento. Aparece el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que también hijo del argentinazo, tiene también, como yo mencioné antes, esta conciencia, esta memoria popular de las asambleas populares, y ha salido a intervenir directamente en contra de ellas. Porque hubo un acto hace unos días en Ensenada, con Mario Seco, con un par más de el ala más cercana a él del Riñón. Y llamó a formar multisectoriales. Con las dos CTA y la CGT a la cabeza. Y lo han llevado... No, la CGT no está. La CTA, pero sí. Están diciendo de alguna manera, si quieren venir, que vengan. Y ha salido con esta política de lleno en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el punto? Que la están presentando, por ejemplo, una asamblea de la zona norte, donde la fundación de esta multisectorial se hizo en un lugar cerrado, que simbólicamente se opone a lo que fue el proceso de asambleas, y ha convocado su reunión fundacional de la multisectorial 2 horas antes de la asamblea de esta zona. Donde uno se hacía la pregunta, bueno, ¿van a ir o no van a ir? Fueron, pero no fueron, dicen, muchachos, somos la multisectorial, venimos acá a asamblea, nosotros tomamos esta posición y queremos que ustedes conozcan esta posición. No. Fueron, se paró al lado de un vecino y decía, che, ustedes tienen que ir a la multisectorial. Y me preguntaba una vecina, pero multisectorial es una linda palabra. Se juntan los distintos sectores, llegan a un acuerdo común sobre el que luchan y avanzan. Sí, pero multisectorial, a mi entender, y me hago cargo, tendría que tener otro nombre en la realidad. Y esto describe toda la línea de lo que planteó Massa, lo que plantea Cristina, el miedo que tienen los vecinos más viejos con experiencia en la asamblea, es decir, cuidado con los partidos, debería llamarse esta mesa Kicillof 2026. ¿A qué me refiero con esto? O 2027, ¿no? 2025. Ah, ya antes. Y claro, era medio término. ¿Por qué digo esto? Porque claramente... No hay que perder tiempo, es cierto. Claramente, si vos tenés la dirección que ha golpeado a muchos sectores simpatizantes del gobierno, del peronismo, del kirchnerismo, por esta cierta inacción, han salido ahora, han empezado a elaborar pensamientos estratégicos de por qué la jefa dice esto, en realidad tiene razón, pero bueno, esta cosa de relación de fuerza que siempre se plantea, en lo concreto llama a desmovilizar. Pero como hay un movimiento real, que es el movimiento de asambleas, que hoy día
o cuando sale este video, se realizó ya la segunda asamblea de asambleas, está vivo, es un proceso vivo, real, que si bien quizás algunas están más avanzadas en cuanto a organización, a la experiencia, otras recién están dando sus primeros pasos, de conjunto es un movimiento de resistencia que está en desarrollo y que objetivamente saca los pies del plato, es decir, saca lo que hablamos previamente, esta idea de la dinámica congresal, que planteó que Milei viene a denunciar y que ellos vienen a defender, que Milei llama casta y que ellos dicen no, es el juego democrático. Entonces, hay que estar muy atento a esto, porque por supuesto, los sindicatos, las organizaciones de mujeres, los artistas agrupados, los inquilinos agrupados, no por la agrupación, sino los inquilinos que se organizan, tienen que ser parte de este proceso. Y hay que derrotar o dar la discusión o acercar poquito a poquito a derrotar esa conclusión que quedó de aquel 2001, en la cual es vecinos versus el militante, vecinos versus partido, o vecinos versus sindicatos. Hay que dar esa discusión, me parece, es central, porque hay que sumar a los sindicatos, hay que sumar a las distintas organizaciones sociales, hay que sumarlas a este proceso, pero con el objetivo no de ir construyendo una base para una lista kicilofista en 2025, sino en función de lo que está a la orden del día, y esto sería marcar los tiempos uno y no el Congreso o los partidos de la pseudo oposición, que es derrotar el DNU y derrotar la ley Omnibus. Me parece central este debate en cuanto a los tiempos, en cuanto al rol que están cumpliendo cada uno, y en cuanto a la alerta que los sectores viejos de vecinos, viejos con cariño, viejos asambleístas, tienen miedo de los partidos, en un punto con razón, pero en un punto también oponiendo vecinos versus sindicatos de los partidos. Es una discusión que hay que dar. En la segunda franja que mencioné, que son los jóvenes, muchos simpatizantes del kirchnerismo, del progresismo, en la cual muchos han diciendo, muchachos, pero salgamos todos. Y la tercera pata, que es una gran pregunta, y que es el tema del rol de la corriente de izquierda, los partidos de izquierda, del campo de la izquierda, como quiera llamarlo. Y en este sentido, bueno, también tiene un desafío, que es cuánto logra equilibrar entre presentarse como un partido político, como una alternativa política o un potencial alternativa política, o sea, no esconder que tiene una visión de conjunto y una salida a los problemas del país, sin caer en lo que ha ocurrido, lo hemos visto en algunos sectores y en distintos ámbitos de la lucha de clase, la lucha política y la lucha sindical, que es tratar de lo que no dirijo, lo destruyo. Me parece que ahí es donde hay que estar alerta, y es la misión y el gran desafío de la izquierda. Porque evidentemente en el Congreso están cumpliendo un papel, uno puede hacer las lecturas que puede hacer con respecto a por qué lo hacen. No es este el motivo en principio de este video, pero sí sabiendo y teniendo claro la izquierda, el FITU en particular, que ese es el terreno no es el terreno de ellos, no es el terreno de la izquierda del Congreso, donde al fin y al cabo son 5 y hablamos de Pichetto y su Roca junto a 23. ¿Quién es el que más puede intervenir en el juego congresal, democrático? ¿Me explico? Ahora bien, en el otro terreno donde supuestamente está mandatado y tiene más experiencia, que es el terreno de la calle, la lucha, la organización, la democracia, se encuentra esta situación, este desafío de lograr que se desarrolle la asamblea, dar una discusión política de la asamblea frente a estos sectores que más o menos yo quizás esquemáticamente caracterizo que componen este proceso asambleario. A la hora de administrar las pesadas herencias, los intereses son siempre los mismos. El acuerdo con el que Caputo llegó al Fondo Monetario Internacional no es un nuevo acuerdo, es la resurrección del acuerdo de facilidades extendidas que ya había firmado Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional. Pero como había incumplido las metas, porque dejó un 3% del PBI abajo y Milei quiere llevar el 2% del PBI a un superávit, entonces Caputo lo reflota. Entonces hay una continuidad entre la administración de las pesadas herencias para ver quién gobierna mejor y más prolijito, ¿sí?, frente a los mandatos del Fondo Monetario.
Y esto es lo que no podemos permitir. Y como dice Javier, tenemos una discusión, una reflexión pendiente en el campo de la izquierda, en los sectores populares, para superar viejas dicotomías que hasta ahora han funcionado más como una traba y como un obstáculo y no tanto como un motor. Y lo que queremos es justamente relanzar este motor para llevar adelante otro país y otro rumbo. Pero a la hora de administrar las pesadas herencias, los intereses sociales que se defienden son siempre los mismos. Fondo Monetario, las grandes empresas, etc. Esto es lo que no tenemos que perder. Sí, por eso insisto con esto, ya entramos en la etapa final, insisto en que existe un gran desafío, si bien hablé de un gran desafío de la izquierda, hablé de las preocupaciones válidas de los viejos asambleístas, de cierta relativa desorientación y o justificación de los sectores más jóvenes, con respecto a qué hacer. Yo me identificaba políticamente con esta franja, con este sector político, y yo estoy tratando de salir a la calle y muchos no me dicen, che, salí a la calle, o me dan una mano para salir a la calle. Entonces está esta complicación, este debate que hay que dar, defendiendo número uno una consigna muy correcta que vos pusiste en el primer programa, que es Piquete y Cacerola, y no se me ocurrió una formulación, pero que creo que sí hay que incluir una formulación, porque Piketty se identifica más bien con las organizaciones sociales, con un movimiento en auge en aquel momento, que ahora se puede discutir las características que ha tomado en los últimos 20 años, las asambleas, o sea, las cacerolas, que han empezado a resurgir en la memoria histórica, con nuevas características, pero con elementos diversos, que son un hilo de continuidad histórica de ese proceso anterior, sino que también hay que incluir a los sindicatos, que en un punto, un gran balance que se ha hecho en su momento, en 2001-2002, es que justamente distinto hubiera sido el rumbo si los sindicatos hubieran hecho caso a la vieja frase peronista, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes, un proceso que no ocurrió. Entonces, si logra, ¿no te gusta? Pero siguen fieles a algunas consignas del peronismo. Vos hablabas de Grabois y Quintela como dos polos opuestos, uno más derechista, reaccionario, el otro más frente popular, de amplios sectores, de lucha, y hace poco estuvieron abrazados en una foto, han salido muy fotogénicos, Juan y Quintela. Como decía el general en su quinta privada de Puerta de Hierro en Madrid, ¿no? Los muchachos se ponen distintos nombres. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay apresurados, los hay retardatarios. Son todos buenos muchachos, son todos peronistas, decía el general. Entonces, en esas consignas sí, están aunados y sigue fiel la doctrina. Ahora, ¿es eso lo que nos va a proporcionar el rumbo y una salida? Bueno, esto es lo que estamos poniendo en cuestión, ¿no? Bueno, pero ahí está el punto. Plantea una nueva tarea donde justamente, acá viene la parte de debate, ahí viene la tarea, porque yo no soy partidario de entender como esta vieja idea de que la clase obrera, los sindicatos de per se siempre van a ser peronistas. Yo creo que hay distintas fracciones, distintos sectores, no solo ya los históricos clasistas, combativos o independientes, se puede llamar, sino que yo creo que dentro hay muchos delegados honestos dentro del movimiento obrero, del sindicato dirigido por el sindicalismo peronista, que se hacen preguntas. ¿Por qué? Porque lanzó este paro de 12 horas y que hay miles de... ¿Qué va a pasar con el fondo de cese por el reemplazo por de eso, entonces, si se va a hacer lo que hizo Cavalieri y ver cómo lo entrega? Entonces ¿no? está, Bueno, hay condiciones objetivas como estos sectores, estos trabajadores resuelven. Entonces creo que como segundo desafío, y para ir cerrando, no sé si te quedó algo en el tintero por una cuestión de tiempo. Claro, muchas cosas, pero si vamos a ser consecuentes con que hay que saber aprovechar el tiempo, vamos a ir redondeando. Bien. Me parece entonces, ¿cuál sería tu principio de conclusión que darías la situación actual y lo que hemos charlado? Hay un camino trazado. Lo mostraron los cacerolazos, lo mostraron las asambleas, con su carácter incipiente, con los límites que pueda tener, con las discusiones que nos debemos. Hay un camino trazado. Asambleas, movilizaciones, deliberaciones en los lugares de trabajo, marchas, discusiones, mantener cada vez más una independencia política de las fuerzas patronales, de los personeros políticos de las fuerzas patronales. Algunos se travisten más de emancipatorios y progres, otros son abiertamente más fachos y reaccionarios, pero hay que tomar una total independencia de estas fuerzas y construir un rumbo propio. Y creo que el camino ya está. Sí, y personalmente creo que en este sentido, para complementar en cierta manera la misma conclusión, todas las corrientes políticas que
se presentan como herederas del proceso 2001, incluyendo el kirchnerismo, incluyendo el progresismo, están puestas a prueba nuevamente. Y que incluso el peronismo, la burocracia peronista, no en vano ha convocado el paro, no en vano está preocupado para que no salga de su cauce su rol histórico en la burocracia peronista, pero que abajo de ellos, cuando un tipo que labura en una fábrica 9, 10 horas, le empiezan a sacar las horas extras, no llega a fin de mes, esto y lo otro, no puede... Un punto muy importante, muy breve, muy breve. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Bueno, hoy está detenida en el litigio judicial, porque la CGT ha logrado que la justicia le dé lugar, ¿no?, a su amparo para detener por el momento la reforma laboral, pero no podemos confiar ni en esos tiempos ni en los tiempos judiciales solamente, ¿no? O sea, eso es una cuestión muy superestructural y de lo que la CGT, Dios mío, de lo que la CGT hace para negociar, presionar, ver si conserva las famosas cuotas solidarias que son sus cajas, no va por ahí el rumbo, va por una independencia total de estas cosas. Y la clase obrera todavía amerita su propia fuerza política. Entonces, se me va a ocurrir la consigna y con esto nos empezamos a despedir. Piquete, cacerola y rebelión de las bases sindicales. Fin. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro programa El Poeta y el Diván. En @ El Poeta y el Diván en Instagram y en X. Y nos vemos en el próximo programa. En el próximo programa veremos cómo se desarrolla esto. Muchas gracias a Bobo Studios, muchas gracias a Lalo Limón. Gracias por supuesto a Nicolás también, por prestarnos el escenario. Por eso, esto va en blanco y negro en realidad, porque si tuviera un editor iría en blanco y negro porque en realidad el cierre era previo. Que sigan muy bien. El Bobo Studio por preservar a los compañeros. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Como decía mi compañero, suscríbete, campanita, el @ El Poeta y el Diván. Vamos que venimos. Asamblea, piquete, cacerola y rebelión de las bases sindicales. Muchas gracias.